después de hoy ya nada será igual que antes. ¿Y a dónde voy? No creo que sea tan importante. Estaba pensando en mí, en poder fugarme y despertar lejos de aquí. Porque hoy no siento brisa, no hay nada que se interponga entre mi piel y la brisa. Pensaba que iba a estar sola y estoy con... Hola amigos de Viviendo tu Mundo al 100, les damos la bienvenida al programa del día de hoy y bueno, les deseamos realmente que tengan una muy bonita tarde y bueno, a la hora que nos estén viendo, que sea algo que les pueda quedar, les pueda llegar y les pueda dejar algo para su vida. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante. El día de hoy vamos el manejo del estrés laboral en nuestra nueva normalidad. Y vamos a empezar de lleno el programa del día de hoy. Vamos a saludarle a Isis, que no pudo estar el día de hoy, pero pues vamos a comenzar. Les voy a presentar rápidamente a nuestro invitado del día de hoy, que ha estado en el programa anteriormente. La verdad es que estamos muy contentos de tenerlo de nuevo aquí en Viviendo tu Mundo al 100, a Joan Manuel Castejón Durán. Joan es psicólogo, es licenciado en psicología con 10 años de ejercicio profesional desde hace ya un buen tiempo. Cuenta con una maestría en comunicación, con formación en psicoterapia cognitivo-conductual, que a nosotros nos encanta que vengan al programa los cognitivos conductuales a explicar siempre. Además, les menciono que es asesor en el área de desarrollo organizacional, dinámica de grupos y trabajo en equipo enfocado en las áreas de la psicología de la salud, si estoy bien, relaciones de pareja y procesos de duelo. Entonces, yo creo que es la persona justa para platicarnos del tema del día de hoy. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Wilber Romero y bueno, los dejo con Lizzy. Hola, ¿qué tal, Joan? Bienvenido de regreso aquí en este programa de Viviendo tu Mundo al 100. Gente bonita, te saluda Alicia Ávila y el día de hoy, para iniciar ya con el tema del estrés laboral, vamos a manejar la frase de referencia del día de hoy, que dice de la siguiente manera: el estrés es la basura de la vida moderna. Todos lo generamos, pero si no lo desechamos, se amontona y superará nuestras vidas. Dance Peace. O sea, qué genial, me encanta esta frase y pues, Adrián, te saludo con mucho cariño. Hola, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos ven. Bienvenido, Joan, por estar con nosotros en el programa. Probablemente me escuchen los que me estén ahí medio forma ahí un poco lenta porque mi internet no es el mejor, pero si ven que me trabo, pues ya saben, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de un tema que a final de cuentas creo que es muy, bueno, ahí ya me escucho. Sí, Estoy, sí, sí. bueno. Te Sí, ok. escuchamos, Adrián. Bueno, sobre el estrés laboral. Sí, ok. Creo que en una gran parte de la población o de las personas que nos escuchan y que nos pueden estar viendo, eh, en gran medida estamos relacionados con la parte laboral, con los trabajos, con las diferentes necesidades que puede involucrar nuestro día a día. Y en muchas ocasiones estamos acostumbrados a vivir como con cierto ritmo y en la búsqueda de ciertas expectativas y ciertos resultados. En ocasiones, que pues a final de cuentas de eso va mucho la vida y a lo mejor la parte de la salud mental, pueden haber como mayores exigencias que nos lleven al punto pues de sufrir más de disfrutar el día a día. Y yo creo que habrá que ver qué tanto podemos regular ese nivel o ese equilibrio para poder pensar que estamos funcionando o que a lo mejor estamos bajo alguna especie de estrés. Entonces, yo creo que es muy importante hablar de este tema, muy importante más hoy en día con todas las situaciones a las que nos enfrentamos. Entonces, Joan, háblanos, digo, tengo muchas preguntas, pero te escucho.
No, vale. Primero que nada, muchísimas gracias. Me encanta estar aquí acompañándolos nuevamente. Para mí es un placer poder compartir con colegas y mucho más pues de este tema que me apasiona y que me encanta y mucho más pues hablar de todo lo que es la psicología. El estrés laboral en la nueva normalidad y desde que siempre ha existido realmente representa una de las principales variables psicológicas de estudio, tanto a nivel clínico propiamente dicho, como también pues a nivel laboral. Y tiene una particularidad muy importante, fíjense. En el año 2017, la Organización Mundial de la Salud establece que el estrés laboral se convierte básicamente en una de las principales pandemias que existen a nivel mundial. No es nada más el COVID, o sea, el estrés laboral ya era algo súper incidente en toda la vida de todas las personas. Inclusive en el 2017, México representa uno de los países más estresados a nivel mundial, superando Wow. por primera vez a Japón, que en este caso tenía pues todo el tema de estrés laboral muy presente por las condiciones laborales que había en ese país. Pero realmente el estrés siempre está presente. Hay que diferenciar algo bien importante porque hay muchas consideraciones teóricas sobre el estrés y yo más adelante pues les voy a ir hablando. Porque el estrés laboral como per se o como lo vamos a definir aquí, lo entendemos como aquellas condiciones que se generan por las exigencias laborales y la falta de capacidad que tienen los trabajadores para hacer esas acciones. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, ahorita hoy en día algo fundamental en el estrés es todas las exigencias tecnológicas que existen. Fíjense ustedes el nivel de estrés laboral que pudieron haber manejado todos los profesores en la pandemia, ¿no? A todo el mundo le comenzó a tener que movilizar todas esas estructuras, pues que estábamos acostumbrados a una clase presencial, a dar pues clases con los niños ahí presentes y todo eso se acabó de la noche a la mañana. Y vimos cualquier cantidad de docentes sobreexigiéndose en sus capacidades para volver a aplicar, para aprender a utilizar el Zoom, para aprender a tener de una u otra forma el control en el salón de clase que ya era bajo esta nueva normalidad. Entonces esto fue algo totalmente nuevo que nos exige, ¿sí? Y que si no nos sentimos preparados y si no nos sentimos de una u otra forma con la capacidad, nos va a generar cierto malestar, nos va a generar cierta tensión y se va a manifestar en muchísimas condiciones físicas, ¿sí? El estrés laboral puede ser entendido como todas esas reacciones físicas que se manifiestan a partir de todas estas condiciones laborales. Pero a mí me encantaría comenzarles, además de definir un poquito el tema del estrés, de mover un poco la historia y entender cuáles son los tres elementos claves que nos han modificado nuestra estructura o nuestra dinámica con el estrés. Fíjense, desde el comienzo pues, de la revolución industrial y todo esto, las condiciones laborales han sido todo un tema y muchísimo más pues, en países donde la incidencia industrial es muy importante, ¿no? En México, por ende, por ser un país pues netamente al lado de los Estados Unidos, tiene muchísimas industrias acá que le generan pues condiciones laborales a sus trabajadores. Pero básicamente existen tres elementos a nivel social que ya venían condicionando nuestro estrés, a nivel laboral, por ejemplo. Y el primero es la tecnología. La tecnología era un factor claro y fundamental en el manejo de estrés laboral. No es lo mismo, a lo mejor, todas estas personas que ya quisieron con esta era millennial, ¿no? Que se dice actualmente que son esta conexión que tenemos con la tecnología y la información, donde una videollamada era algo más utilizado, donde una videollamada era algo más de nuestro día a día, que para aquellas personas que no tenían acceso a la información. Entonces, claro, volver a caer en condiciones netamente laborales con toda esta exigencia de tecnología y la información va a ser un factor modificante en la estructura laboral de cualquier ser humano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tecnología viene aquí a darte bien ciertas más herramientas, pero una persona que sea analfabeta tecnológico es una persona que hoy en día, en la actualidad, va a tener muchísimas complicaciones porque no va a poder acceder a muchísimos servicios ahora públicos. Yo no sé si nos se han dado cuenta que ahorita muchísimas instituciones públicas están haciendo un esfuerzo contundente en, de una u otra forma, garantizar que todos sus procesos sean de forma tecnológica para que la gente tenga menos contacto, menos roce. Todo esto responde a la pandemia, pero también había un principio desde todas las compañías con esto. El segundo cambio a nivel social es la globalización, el hecho de que podamos hoy en día tener tantas relaciones con diferentes personas, nacionalidades, que un venezolano le esté hablando a un mexicano en este momento de las tres laborales en condiciones de su país, me habla pues un poco de esa globalización que tenemos y de cómo hoy en día podemos pues ver
que al fin y al cabo yo soy pro de esto, que muchísimos malestares como el estrés laboral y todas estas variables que se estudian de la psicología siempre están presentes y dan matices en todos los continentes, porque el estrés laboral también existe acá, en Latinoamérica, también existe en Asia, también existe en Europa, también existe en Estados Unidos, o sea, en todos lados existen estas condiciones porque son males propios de la humanidad. Y el tercer cambio que nos viene a modificar entonces todas estas estructuras de estrés es la inclusión de la mujer a nivel laboral. Esto viene a romper toda esa equidad que teníamos pues a nivel de la estructura trabajo, labores del hogar, donde obviamente pues la mujer viene a incursionar, viene a sobrecargar su papel, viene no nada más a ser una madre que viene nada más a atender la casa, sino que también va a entrar en el mundo laboral, que quiere pues asumir posiciones de poder, que quiere ser directora, que quiere pues ser presidente. Entonces, claro, todo esto nos viene a condicionar o nos viene a modificar todas las estructuras y a generar nuevas condiciones de estrés para las personas, tanto para las mujeres como para el hombre per se. Entonces, claro, a veces nos olvidamos algo muy importante y es que el trabajo es un elemento de bienestar social y psicológico. El trabajo le viene a dar estructura a las personas. Toda esta noción que tenemos a veces muy cultural de donde la gente llega y dice, ay, es que Dios inventó el trabajo como castigo, ¿no? Viene a modificarse con todas estas nociones y viene a entender que el trabajo es un elemento de estructura para nosotros como seres humanos. Nos da una estructura a nivel de horarios, nos da una estructura a nivel de nuestro día a día, porque trabajamos pues de lunes a viernes o trabajamos de lunes a sábado, sabemos que tenemos que entrar una hora, sabemos que salir a otra hora, sabemos que tenemos que organizarnos todo esto. Todas estas estructuras que hay entre horarios vienen también a estructurar la vida de nosotros como seres humanos, nos vienen de una u otra forma a tener que adaptarnos a este ritmo de vida a nivel laboral para que yo pueda dentro de lo que tengo buscar ciertas condiciones de bienestar y entender el trabajo como una oportunidad para yo sentirme desarrollado, para yo sentirme a gusto con lo que hago. Porque cuando no se dan esas condiciones, el trabajo viene a sobrecargarme emocionalmente y a convertirse realmente en un factor de estrés, ¿sí? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, si sigo hablando o... Oye, John, entonces, para que la gente que nos está viendo pueda tener así en resumen, son tres cosas o tres factores que han venido a hacer cambio, a cambiar. Está la tecnología, está la inclusión de la mujer en el área laboral y la otra es ¿cuál era la tercera? Tecnología de la información, globalización y la inclusión de la mujer. Son esos tres cambios que, ¿por qué? Porque sí nos vienen a cambiar estructuras sociales en lo que era la génesis del trabajo. Entonces, realmente estudios han dicho que la inadaptación del hombre al trabajo puede generar estados depresivos, puede generar estados ansiosos, pueden inclusive generar daños neuropsicológicos por esta inadaptación que tiene el trabajo. Realmente si tú no eres un ser en este sistema que vivimos, que no produce, que no es capaz de adaptarse pues a estas estructuras laborales, vas a ser un ser inadaptado. Por eso es que es tan importante el trabajo y por eso es tan importante que nosotros veamos cuáles son realmente las condiciones que podemos generar a los trabajadores para que se sientan de una u otra forma realizados y se sientan con autonomía, se sientan capaces de realmente aportar algo a la sociedad a partir de lo que hacen. Y eso es algo muy importante que a veces se nos olvida, ¿sí? Ok. Yo creo que con esto ya... Sí, y pensaba también... ¿Sí, Adrián? Sí, pensaba ahorita también en la importancia también del trabajo, porque como bien lo mencionas, un poco en cómo la mayor parte de las veces llegamos como a idealizar este periodo vacacional o llegamos a soñar con la idea de no tener un trabajo, ¿no? Y cómo estos cambios que hemos vivido y de pronto el inicio del confinamiento y todas estas cosas que vivimos, nos caíamos en cuenta o llegamos a caer en cuenta cuán necesario es ese tipo de rutinas y cuán necesario es pues tener justamente un trabajo en donde yo pueda pues hasta cierto punto tener un distinto ambiente al ambiente familiar, al ambiente que vivo en el día a día dentro de mi casa, como para poder pues incluso disfrutar más del tiempo en casa, ¿no? O sea, la importancia que representa el trabajo y la funcionalidad a ese nivel, ¿no? Sí, y que al fin y al cabo es lo que más haces. Lo que más haces es trabajar. Fíjense que por lo menos las condiciones de Ley Federal del Trabajo en México te ponen por lo menos 45 horas a la semana. Saca tú el cuento de cuánto duras tú trabajando en la semana, cuánto realmente compartes con tu familia, cuánto eso. Entonces que tú llegues todos los lunes y llegues y digas, no quiero trabajar,
No. Yo no pudiese con una vida así. Yo te digo, no hay nada más sabroso que disfrutar lo que uno hace, porque al fin y al cabo es Claro. lo que tú más haces y que puedas de otra forma sentirte identificado y que sientas pasión. Uy, y si eso le encuentras propósito a tu trabajo, muchísimo mejor, ¿no? Pero aquí también me va a otras condiciones bien importantes, fíjense. Hay elementos, hoy en día específicamente pues en temas de leyes, hay que entender algo muy claro, que es que realmente las condiciones que se dan a nivel laboral son responsabilidad netamente de los gobiernos. Los gobiernos son aquellos que son Sí. de una u otra forma generadores de las condiciones de menos estrés de sus sociedades. ¿Qué quiere decir esto? Que una ley federal del trabajo que realmente cuide y promueve de una u otra forma el bienestar psicológico es aquella que también le da las mejores condiciones y le da dignidad al trabajo que se hace. Entonces, eso es algo muy importante porque ese es el primer factor para realmente como sociedad, como gobierno, como Latinoamérica, para poder realmente trabajar el estrés, porque aquí es donde se van a dar las condiciones realmente laborales en per se, para que realmente alguien se pueda sentir de una u otra forma estable emocionalmente y que realmente su trabajo tiene sentido, ¿sí? Oye, Joan, pero esto es importante porque yo creo que muchos no conocen que hay inclusive estas leyes o estas normas de las que tú puedas estar mencionando. Entonces, de repente yo pienso, ¿no? En la Ley Federal del Trabajo, que sabemos que existe, pero realmente no conocemos, realmente los trabajadores no conocen, no las leen, a menos que les suceda algo en donde diga, o se le prende el foco y diga, "Ah, bueno, hay una ley", y creo que actualmente hay una donde donde se habla del estrés, ¿no? Donde se Ujú. bien el manejo del estrés, y creo que viene muy adecuada a estos tiempos donde pues también mucho ha cambiado la manera en la que se interactúa en los mismos trabajos. A lo mejor más adelante van a cambiar estas leyes, no lo sé, por la manera en la que se está dando o presentando ya el estrés, o pueda presentarse el estrés en el trabajo, y no lo sé. Pero bueno, tú conoces, puedes mencionarnos un poquito acerca de esto. Claro, fíjate, sí, este 2017 que le estoy comentando, donde el estrés laboral se denomina que pues es la nueva pandemia, que es una presencia indiscutible, que todos estamos estresados, que realmente las exigencias laborales como que nos están sobrepasando, que las condiciones laborales a lo mejor no son las más óptimas para que la gente se siente desarrollado. Sale lo que es la norma 035, que es de la STPS, que es la asociada a factores de riesgo psicosocial. Entonces, aquí me voy a detallar un poco para darle un poco de contexto a esto. Fíjense, si bien es cierto, el estrés bajo algún enfoque teórico puede ser inclusive visto de forma, hay teóricos que lo definen como estrés positivo, estrés negativo, estrés general, hay algo que se llama también bajo el enfoque de IDARE, donde llegan y dicen que el estrés es un rasgo de personalidad y entonces diferencia lo que es el estrés estado y el estrés como rasgo. La gente que me conoce, como me ve hablando tan rápido, pudiese decir, es que Joan está estresado, y para nada, yo hablo naturalmente rápido, ¿no? Entonces, esta es la concepción realmente que tiene este autor sobre lo que significa el estrés. Pero en efectos netamente laborales estamos asociados que el estrés se genera por estas dos condiciones, fíjense. Uno, lo que está asociado al desarrollo organizacional, y otro que está asociado al contenido del trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué dice toda esta teoría de los factores de riesgo psicosociales y cómo nos entra en todo este mood? Los factores de riesgo psicosociales dicen que una cosa son los riesgos físicos, ¿sí? A lo mejor los riesgos ambientales, ¿no? Que pudiesen afectar las condiciones del trabajo, pero estamos hablando de factores netamente psicosociales y humanos que de una u otra forma se pueden desencadenar en los que son los trastornos psicológicos por factores de riesgo psicosociales. Eso es algo muy importante que hay que identificar. Fíjense, entonces estos factores que están asociados al contenido del trabajo lo definen como aquellas personas que hacen un trabajo muy monótono, ¿sí? Pueden ser un factor de riesgo psicosocial. Aquellas personas que tienen el trabajo como la sobrecarga, hay a veces que hay una excesiva cantidad de funciones y puede hablarse de una sobrecarga cuantitativa y una sobrecarga cualitativa, y esto tiene que ver cuando una persona que a lo mejor tiene muchísimas actividades que hacer a la vez,
hay un exceso de actividades en ese puesto de trabajo, por eso tiene que ser evaluado. Cuando hablamos de una sobrecarga cualitativa es cuando la dificultad de las actividades que va a realizar no son acorde a su nivel de instrucción. Entonces a lo mejor tenemos una persona que nunca en su vida ha utilizado una computadora, que todavía estaba pues a nivel tecnológico enfocado pues en hacer los trabajos pues de pintura, de escritura, y ahorita llega esta nueva modalidad de hacer todo online. Imagínate el estrés que van a sentir todas estas personas por no poder entender la dificultad de la tecnología de la información y todo esto. Entonces, obviamente, eso es un factor de riesgo. Es una sobrecarga cualitativa que hacemos. Los turnos rotativos también son un factor de riesgo psicosocial. El hecho de estar cambiando netamente de turno a otro, inclusive pues a nivel de trastornos del sueño, a nivel de todo lo que es la ingesta de cierto grado de alimentación, también pueden haber ciertas consecuencias por ahí. Entonces, es muy importante, porque ¿qué es lo que pasa? A veces, y eso está pues a nivel cultural, creemos que aquí me pasaba algo muy particularidad con porque a veces hay mucha gente, estos son como dos vertientes, hay gente que está muy ligada a entender el trabajo como factor, pero también hay gente ligada que llega y dice, mientras yo menos le pago, mejor, porque hace mejor trabajo, ¿sabes? Entonces, estas visiones gerenciales de la administración de la teoría, yo me acuerdo de X y de Y, no podemos hablarlo. Entonces, la cuestión está en buscar realmente un equilibrio para que tú le generes realmente condiciones al trabajo a las personas y le puedas hacer. Me pasa muchas veces cuando la gente no entiende que el ocio per se es una necesidad básica, es una necesidad de afiliación. Maslow lo dijo hace más de no sé cuántos años en su pirámide, donde la afiliación es importante. Entonces, si algún trabajador quiere pedir una vacación, que es un derecho que automáticamente le corresponde, lo vemos como que alguien automáticamente flojo. ¿Cómo es que se la quiere pasar parrandeando? Y no, pero es que es una necesidad. Todo el mundo está buscando eso. Claro. O sea, todo el mundo trabaja para realmente generar sus ingresos y también tener su tiempo de disfrute. Y el hecho de que alguien lo disfrute no quiere decir que está mal. También están las concepciones del trabajo también sumamente negativas, y me voy un poco a las creencias que a veces también creemos que el buen trabajador es el que se queda netamente en la jornada laboral. Entonces, esa persona que tú tengas ahí pegado más de 12 horas laborales seguidas es el mejor trabajador, es el que tiene la camiseta puesta, es el que hace buen trabajo. Bueno, señores, los mejores trabajadores, según estudios psicológicos, son aquellos que tienen un equilibrio netamente entre el balance, entre lo que es la familia y el trabajo. A mí no me sirve si una persona está simplemente netamente pegado en una computadora bajo más de 12 horas, una jornada de 15 horas, súper desgastante, intentando producir dinero, cuando dentro de su hogar a lo mejor no es un padre que está completamente funcional, cuando es una persona que no puede ver a su familia, cuando inclusive ahorita con nueva normalidad vemos esa mamá que le toca atender a los hijos, que le toca atender aquí, que se volvió a conseguir con su pareja. Entonces, imaginen todo este nivel de estrés laboral que estamos manejando. Esto es algo totalmente nuevo. A mí me dio mucha risa porque cuando llegó el home office a principio de la pandemia, en marzo, todo el mundo dijo vamos con home office, y claro, en México era una oportunidad porque estábamos hablando de que por lo menos el 80% del trabajo a nivel de México era netamente presencial. Cultura de home office no teníamos. Porque creíamos, porque somos mucho de esta creencia de que el trabajador tiene que estar aquí, que el trabajador realmente es el que tiene que estar netamente pegado en esa compañía, cuando a veces existen trabajos que puedes hacer perfectamente desde tu casa y puedes ser productivo. Claro. Cuando llega esto, el 30% de la productividad a nivel de empresas como Ford lo dijo, el 30% aumentó en productividad desde que implantamos home office. Señores, ya es noviembre y estamos sobresaturados de tecnología de la información. Ya la gente está cansada de las videollamadas, ya la gente está cansada. ¿Por qué? Porque obviamente, claro, nos toca la pandemia, no tenemos una cultura de trabajo a distancia y creemos que trabajar es estar presente frente a una videollamada. Y no es así. Realmente es el trabajo que tú puedas hacer remoto, porque por algo, si es de contacto tu trabajo, entonces tu trabajo no es presencial, porque al fin y al cabo el trabajo es el que se hace netamente a distancia, que tú puedes hacer hacer utilización, de los recursos de la tecnología para poder hacer el trabajo a distancia y hacerlo de forma eficiente. Entonces, claro, esto nos genera todo un panorama a nivel de las estructuras laborales, de las condiciones laborales que se están dando, que me llama mucho la atención, porque yo creo que el año que viene tiene que ser un año contundente. Fíjense que todas las empresas a nivel como Google, Uber, dijeron, o sea, estamos 2 años de home office, bajo ningún concepto estamos buscando que la gente vuelva a las áreas. Esto también me genera pues esto también me genera también una brecha, y aquí me voy un poco pues desde un punto de vista
estructural de las políticas de salud pública y las políticas que hemos generado y de bienestar social, porque realmente últimamente todas nuestras políticas están enfocadas en que la gente comprara casas, pero casas con condiciones chicas, con a lo mejor no las mejores condiciones. Entonces, claro, nunca tuvimos esa visión donde realmente tenía que ser un espacio de su hogar, un espacio adecuado para trabajar, y nada más se enfocaban simplemente en las grandes empresas, en generar mejores condiciones, en ahí generarlo, cuando realmente inclusive darle una mejor vivienda a la persona, darle los mejores beneficios de préstamo para que pudiesen remodelar su casa, era también generar de una u otra forma bienestar al trabajador, porque al fin y al cabo venía haciendo. Claro, la pandemia vino a movilizar todo, ¿no? Vino realmente a cambiar todas las estructuras. Oye, Joan, yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta porque creo que la gente, bueno, es bien importante esto que dijiste sobre la cultura, ¿no? Cómo Ujú. nosotros no tenemos una cultura del home office y esto de alguna manera también puede estar siendo un factor de generador de estrés, porque al no tener esta cultura, obviamente, como tú dices, ¿no? Los mismos espacios que tenemos en la casa no nos permiten o no nos han permitido el poder hacerlo bien, hacerlo. Ujú. Y bueno, nos vamos a ir a una pequeña y muy breve pausa. Y ahorita que regresemos, les voy a platicar una anécdota justamente de esto que estás tú comentando, John. ¿Ok? Después de hoy, ya nada será igual que antes. Bueno, pues ya se terminó nuestra pausa, que realmente, bueno, ahí Luz María, nuestra productora, va a hacer magia con esta breve pausa que tuvimos, este respiro. Pero bueno, yo les quería compartir una anécdota. No voy a ventanear a nadie de mi trabajo, realmente, no crean, no voy a utilizar nombres reales. Pero es una anécdota que tiene que ver con estrés, que tiene que ver con esto que mencionaste. No solo la parte tecnológica, sino también yo creo que la parte en donde en esta nueva normalidad, pues mucho de lo que ha sucedido con la tecnología y con las generaciones que hemos tenido contacto con ellas, también ha generado como este estrés y lo platico porque, bueno, vamos a encontrarnos gente en nuestros centros de trabajo que a lo mejor no están tan familiarizados como tú dices o como mencionaste con la tecnología, con las computadoras y esto, digo, desde que surgió todo este avance ha sido pues particularmente como difícil para algunas generaciones. Y entonces cuando viene la pandemia y viene de golpe estos cambios, además de que tenemos aunado la enfermedad, el virus allá afuera, también en los centros de trabajo pues se ha tenido que adaptar la gente mucho a las computadoras. Y en mi trabajo pues también ha pasado, también he visto gente que te ha dicho, oye, es que yo no sabía usar una computadora, yo no sé usar un teléfono, que los teléfonos pues ya son como mini computadoras y nos han mandado cursos, nos han mandado capacitaciones, nos han mandado juntas. Bueno, las juntas que yo hago y que hacía de manera presencial las tengo que hacer en la computadora y de repente, pues sí, genera estrés de repente. El no estoy y mis datos y el internet y dónde me voy a conectar y cómo voy a hacer. Y entonces esto, de repente yo recibo mensajes, ¿no? Al celular de preocupación de que ya va a empezar la junta, pero fíjate que acaba de pasar esto, fíjate que en mi casa esto, y de repente me doy cuenta que es otro factor también que puede estar generando estrés que la verdad, de repente les digo, a ver, relájense, tranquilos, estamos teniendo un primer contacto en la nueva manera de cómo nos vamos a comunicar, que a lo mejor en este momento no va a ser de manera presencial, que era como más fácil para nosotros ahí donde yo trabajo, pero yo creo que sí ha generado, sí ha despertado de repente ese estrés que
ahorita se está lo estamos como mirando mucho más, ¿no? Lo estamos como, yo diría como dándole ese valor, como valorando ahora sí lo que el estrés está causando, generando en nuestros ambientes laborales, en nuestros ambientes, porque yo estoy hablando de un hospital, pero bueno, Lizzy trabaja en un colegio y los que trabajan en un colegio, a pesar de que se fueran a sus casas, yo creo que de repente han tenido también experiencias donde esta falta de cultura del home office hace que también de repente los que se fueron a su casa a trabajar, escuches, ya trabajo más horas, ya tengo juntas todo el tiempo, y como tú decías, Joan, y creo que esta es una visión interesante porque tú eres alguien que no eres de aquí de México, vienes aquí y puedes ver esto, que nosotros lo vemos, a veces lo medio ignoramos, no lo queremos ver, pero sí es una cultura donde pensamos que si la persona sentada en su silla no está trabajando, si la persona no está en la reunión, en la cámara, no está haciendo lo que tiene que hacer, y si la persona no va a su centro de trabajo, la persona puede estar en su casa y no haciendo nada. Claro. Y que también eso le sumo que a todos nos llegó un nuevo factor bien importante, que son el factor relacional a nivel de relaciones familiares en tu propio encuadre, ¿no? Imagínate que estamos todos aislados, imagínate que la gente no puede salir, que nada más convive netamente con su pareja, con su esposa. Entonces, el volverse a encontrar, el tener esa relación nuevamente con tu pareja, generó también un factor, obviamente, de estrés para todos nosotros, porque también nos obligaba pues, a convivir de forma per se, no teníamos divididos los espacios. O sea, cualquier cantidad de condiciones llegaron a este factor, y aquí es a donde voy al segundo grupo de factores de riesgo psicosociales, que son los que están asociados a la dinámica organizacional. La Claro. comunicación, ¿sí? Es un factor de riesgo psicosocial. Los estilos de liderazgo, el estilo supervisorio ese que tú hablas. Ahorita yo veía también muchísimas apps que ya proponían donde tú le pudieses medir el tiempo de uso de las redes sociales a la gente, el factor del control, el factor de esto, que a lo mejor no tenemos todavía esa visión de cuando la gente ya trabaja por objetivos, donde simplemente es tu objetivo y tú te pongo una fecha, a mí no me importa que si trabajas a las 7 de la mañana o si trabajas a las 7 de la noche, pero si me cumples con el objetivo y lo estás haciendo de forma que, ¿por qué no hacerlo? Entonces, claro, todos estos factores también asociados a la dinámica organizacional son algo también contundente que nos afectan. A mí lo que más me moviliza de esta parte es que los factores asociados a la dinámica, como comunicación, estilo de liderazgo, las relaciones interpersonales, son cosas que nosotros hacemos naturalmente como humanos, son cosas que nosotros podemos de una u otra forma trabajar en nosotros para podernos llevar a nuestros compañeros. Y ahí me voy yo un poco al sentido de ciertas creencias que tenemos también asociadas a esto. Cuando la gente llega y dice, no, es que yo no vine aquí a hacer amigos, yo nada más vine a trabajar. Y tú lo ves pues con una actitud un poco agresiva, la tenemos con una actitud con un poco pues de una u otra forma desgastante, ves esa persona que llega a la reunión y uno como que está un poquito más tenso, sabes que tuviste pues impases pues con esta persona, entonces nos genera como que cierta carga o cierta tensión donde se nos exige pues también un cierto grado pues de diplomacia a nivel laboral, nos exigen pues unas condiciones a nivel humano que son muy importantes, pero algo que a mí me queda muy claro y lo digo totalmente de experiencia en estos trabajos de recursos humanos es la importancia de hacer tu lugar de trabajo un espacio adecuado, de que tú sabes que si todos tenemos un interés por trabajar bien, por hacer las cosas bien y por llevarnos bien, eso es muy importante fomentar en todos los equipos, esa disponibilidad y esa disposición de realmente hacer las cosas la mejor sencilla. Si a lo mejor tenemos un impasse, va a ser natural, el conflicto es natural en todas las organizaciones, en la familia, en los esposos, en los elementos. Entonces, esa disposición es netamente, nosotros hacemos los espacios de trabajo. Y en esta parte en especial me quiero afincar porque a veces tenemos una cultura muy normalizada de la agresión, hacemos este tema del bullying como algo netamente, a veces la gente el hecho de manifestar que no sabe, lo comienzan a ver automáticamente como una posición de debilidad, como una posición de donde realmente el supervisor va a irse contra ti netamente porque no sabes hacer las cosas y todos estamos aprendiendo. Entonces, fomentar también nuestro estilo de liderazgo saludable tiene que ver también con aprender que el reproche se hace de forma individualizada y la felicitación se hace de forma pública, que tú tampoco puedes fomentar espacios para que la gente se sienta de una u otra forma mal porque hizo un mal trabajo. Eso es muy típico a veces en ciertos estilos supervisores donde hacen
una junta y comienzan a regañar a esa persona que no llegó, que no hizo las cosas bien, que hizo, y comienza a generar todo un elemento de manifestación, de humillación. Y hay casos extremos, porque así como también hay casos de gente que está muy preparada, también hay otros casos que tú llegas y dices, Dios mío, ¿cómo es que esta persona llegó a ser gerente? ¿No? ¿Cómo es que esta persona, porque es sumamente agresiva? Pero a veces eso lo tenemos aquí como que, este sí es el mero mero, el más chingón, el que viene y comienza a poner orden en toda esta situación de esa forma agresiva, y lo conseguimos como algo positivo, cuando realmente no. Cuando realmente el líder óptimo es aquella persona que puede hacer sentirse parte de un equipo de esas personas y trabajar por esos objetivos que tenga la empresa. Algo que a mí me lleva en todo este año, pues, de la evaluación de los factores de riesgo psicosociales, es que son condiciones que las empresas pueden hacer y que pueden hacer muchas diferencias para que la gente se sienta bien en su trabajo. Y como nosotros, como humanos, como personas, creo que el hecho de llevarse bien en el trabajo es una actitud que tú puedes generar, que nadie te tiene que obligar, ¿sí? Que entender que venimos a dar lo mejor de nosotros y a compartir estas 45 horas de trabajo que vamos a estar en videollamada. Imagínate que yo me lleve mal con la gente. No, qué estrés, qué terrible va a ser eso para nosotros, para poder estar nuestro día a día. Y aquí me voy a algo muy, muy, muy importante, que son las tres, hay tres enfermedades por factores de riesgo psicosociales que están asociados a estos factores, valga la redundancia. El primero, pues, es la fatiga laboral. La gente no sabe que cuando tenemos la jornada donde el estrés está sumamente presente, nos vamos a sentir fatigados, nos vamos a sentir cansados. Y la fatiga laboral es aquella persona que tú veías que siempre llegaba temprano, pulcro, arreglado, y tú ya no lo ves como que tan arreglado al día siguiente. Y paulatinamente hay como que unas desmejoras de sus propias habilidades. Esa persona que a lo mejor llegaba temprano, ya llegó tarde, llegó cansada, que dura muchísimo haciendo las cosas, porque también eso es muy importante. Esta visión de que el que se queda más tiempo haciendo el que se queda después de la hora del trabajo es el mejor trabajador, eso hay que comenzar. La gente no es eficiente. Entonces, yo me acuerdo cuando yo me gradué de psicólogo, yo tuve un amigo que se fue a otro país y trabajaba con un ingeniero y me decía, yo le preguntaba cuando le decía, Joan, le decía, José, ¿cómo está el trabajo? ¿Qué tal es? Me va muy bien, está tranquilo. ¿Cómo es tranquilo? Le decía yo. Y me decía, lo que pasa es que mi jefe se procura de que todo el mundo ya a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde, que es la hora de salida, se vaya. No quería que bajo ningún concepto la gente estuviera aquí porque él entendía que la gente productiva es aquella que puede convivir, que puede atender su salud, que puede atender con su atención con sus relaciones familiares, puede ser esposo, puede ser padre. Entonces, mientras nosotros le estemos cumpliendo, siempre nos van a dar esa disponibilidad. Y eso es algo que tenemos que fomentar en todos nuestros supervisores y que tenemos que Oye, fomentar Joan, en todos. porque eso también nos puede generar de repente estrés, ¿no? Cuando el jefe que la vuelta y ya me voy porque yo tengo otras actividades, tengo momentos en los que yo necesito descansar. Pero sí, esto que dices es importante porque sí me ha tocado escuchar de repente jefes que se quedan mucho más tiempo y entonces... Y lo valoran como si fuese algo netamente positivo, cuando tú 5 años después vas a tener un trabajador seguro con fatiga laboral, porque no lo dejaste nunca vivir, no lo dejaste nunca desarrollarse, entonces eso es muy Yo tengo importante. una pregunta, Joan. O sea, por ejemplo, si ahorita, no sé, se me ocurre preguntar, al inicio dijiste que el trabajo nos produce, es una fuente de bienestar social y de bienestar psicológico, ¿no? O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que ahorita que ven el programa, ¿no? Identifican que siempre ha habido estrés y en su trabajo pues había una cierta dosis de estrés natural que ya sabían manejar de manera, porque fueron aprendiendo, fueron gestionándolo al paso del tiempo, ¿no? Ahorita de repente por la pandemia, en esta nueva modalidad, en esta nueva normalidad, ¿no? ¿Qué pasa con estas personas que han estado trabajando en casa y de repente este estrés laboral se dispara, ¿no? Y empiezan a reconocer que a lo mejor no están sabiendo gestionar adentro de sí mismas este estrés y lo están llevando a sus hijos, lo están llevando al esposo, lo están llevando a su salud, ¿no? A la falta de sueño o al trastorno de sueño. Entonces, si, por ejemplo, ¿qué le podrías tú decir a las personas que están viviendo este nuevo descubrimiento, ¿no? De que antes yo sabía manejar el estrés, porque el trabajo de por sí había un estrés, pero ahorita con esto se disparó mi nivel de estrés y no estoy sabiendo cómo gestionarlo.
¿qué pudieran hacer estas personas? Digo, como para ir ya encuadrando esta parte. Fíjense, algo muy importante que nos exige la nueva normalidad es que obviamente necesitamos una reestructuración cognitiva en los procesos de trabajo, ¿sí? El hecho de que nos declaremos a nosotros como personas que a lo mejor no saben hacer algo, pero por lo menos hacen un esfuerzo para dar lo mejor de sí mismo, para mí eso es una visión sumamente autocrítica y algo que tenemos que fomentar en toda la gente. Porque si comenzamos también a exigirnos netamente en que todo lo vamos a hacer bien, que tiene que dar de esta manera, que tú tengas una actividad física, el que tengas tú un espacio para ti dentro de tu hogar, que tú puedas disfrutarte a ti, que te tengas ese proceso pues, reflexivo, donde simplemente sea la atención de tus necesidades, va a ser hoy más que nunca necesario. Y a veces la gente no se da cuenta de eso. Vivimos en este día que nada más se trata de comer, trabajar aquí y simplemente la fiesta, pero ¿dónde está el trabajo interno que tenemos que hacer? ¿Dónde están esos espacios donde nosotros tenemos que sentirnos de una u otra forma plenos? ¿En dónde estoy trabajando? Y ahí los invito yo, como invito a todo el mundo, señores, la terapia funciona. Siempre hay que ir a terapia para revisarse. Si el estrés marca hoy en día una tendencia, es porque es una variable que se tiene que monitorear. ¿Sí? Las variables psicológicas son de monitoreo, son de revisión. ¿Cómo está tu manejo de estrés? ¿Qué está pasando en ti? Y hoy más que nunca, porque también existen condiciones extralaborales que van a incidir en tu desempeño. Y es lo que a veces como inclusive como empresarios, como supervisores y como gerentes, no entendemos. Una persona que esté pasando por una situación conflictiva, como un divorcio, que se le haya muerto algún familiar, una crisis de una u otra forma emocional, va a tener obviamente una incidencia en su trabajo. A lo mejor esa persona realmente qué es lo que le está pasando, cómo está manifestándote ellos todo este tipo de condición. Y aquí me voy a algo muy importante que siempre vale la pena evaluar. Que es la consecuencia de estas largas jornadas de estrés, hay algo que se llama el síndrome de agotamiento psicológico o el síndrome de estar quemado, ¿no? El burnout, ¿sí? Burnout es una condición que se originó principalmente en médicos o fue estudiado pues en médicos. Fíjense cómo está esta dicotomía de la medicina como personal de salud y que genera pues esta enfermedad tan psicológica, donde está caracterizada por 3 síntomas muy claves y que yo creo que la gente tiene que identificar. El primero tiene que ver con el agotamiento emocional. Cuando ya alguien se siente cansada de lidiar con las emociones que vive en su trabajo, será un elemento clínico de mal manejo del estrés, será un elemento alarmante en tu propia condición de salud, porque estás cansada de a lo mejor si eres psicólogo, de escuchar a esa persona, de que te venga con la historia, que si atiendes a lo mejor a personas mayores no comienza de una u otra forma, pasa mucho en las personas que tratan ciertas situaciones críticas, donde la gente se desensibiliza completamente de la emocionalidad de la otra persona y se nos olvida la empatía, de que todos estamos comenzando como a crecer. Y ahí me voy un poco también al tema de que todos estamos creciendo en esta nueva normalidad y tenemos que como que entender que existen personas que de una u otra forma van a estar más segregadas para el tema de la tecnología, la disposición para nosotros realmente enseñar a las otras personas. Eso va a ser un factor sumamente importante. El segundo síntoma, el primero es el agotamiento emocional, tiene que ver con el cinismo o la despersonalización, que tiene que ver cuando la gente comienza a tratar mal a colegas y comienza a tratar mal a sus clientes, ¿no? Típico que esa gente que llegue y que utilizan las herramientas no como un elemento de enseñanza, sino como un elemento para castigar al otro. Sí, estas cosas así o lo estás haciendo mal y comienza de una u otra forma un trato un poco cínico. Eso será un indicador también claro en que tu trabajo no está funcionando de forma bien adecuada. Y el último es la falta de realización personal. Cuando no sentimos que el trabajo nos genera realización, tenemos que evaluarlo muy a nivel personal y entender que hay cosas que debemos cambiar. Porque si yo no me siento realizado en lo que hago, si yo no siento que yo aporto de una u otra forma a la sociedad, a mi familia, a mí como persona, como ser humano, yo estoy hablando de que caí ya en un síndrome completamente quemado. Yo estoy ya agotado. Y eso es algo muy importante y siempre se lo digo a la gente. La gente tiene que comenzar a evaluar ciertos contextos, buscar dentro de los elementos organizacionales donde yo pueda a lo mejor cambiar de trabajo si ya a mí no me gusta lo que estoy haciendo, buscar de una u otra forma que haya un cambio interno a nivel de estrés. Las personas que también atienden al cliente son personas que están muy propensas a caer en este síndrome de agotamiento psicológico porque son condiciones de exigencia. Hay una sobrecarga tanto mental y emocional en las personas que tienen atención. Y eso es muy común en los hospitales y a veces lo escuchas en el paciente. Y por eso es que a lo mejor muchos pacientes estamos, es el médico literal que remite porque no quiere escuchar
hay la sintomatología hay, porque entiendo que a lo mejor a veces muchos médicos por la sobrecarga cuantitativa de pacientes no se pueden permitir escuchar al paciente en per se. Y cuántas veces, me imagino que a Adrián, que es médico, le ha pasado que a veces un paciente necesita simplemente que lo escuche, que simplemente lo hablan. Eso pasa muchísimo y es una realidad pues de este sistema que estamos viviendo. Entonces, claro, aquí hay una crítica contundente a los que son un poco las condiciones de salud que se le dan a las personas, porque yo nunca he visto en este país a alguien que le den una incapacidad por tener estrés laboral o por un síndrome de agotamiento psicológico. Para nada. Es algo que no tenemos en nuestra cultura. La gente cree que romantiza, porque sí, no te voy a negar, también está aquel trabajador que no quiere trabajar, también está aquella persona pues que se pueda condicionar de esto y volver entonces a los elementos de evaluación que tenemos en los servicios de salud pública. Se les cuesta realmente hacer un proceso de investigación para realmente entender el discurso del paciente, conseguir esos indicadores clínicos que me garanticen un diagnóstico de estrés laboral como fatiga laboral o síndrome de agotamiento psicológico. Fíjense que actualmente ni siquiera a nivel mundial los criterios están per se sobre estos trastornos, porque el DSM-5 no tiene reflejado como tal un diagnóstico formal de estas condiciones laborales. Se clasifican como que otros problemas por condición laboral, ¿no? Entonces, claro, todo esto es un elemento netamente de desarrollo de las condiciones laborales. Aquí yo estoy hablando de años de investigación, de años donde poco a poco se ha buscado pues la dignificación del trabajo. El hecho hoy en día de que haya gente que tenga estrés por las propias condiciones tecnológicas tiene que ver porque socialmente hay mucha gente que no tiene acceso a tecnología de la información, que no tiene acceso realmente a esa posibilidad. Entonces, obligarlos en este momento a que caigan netamente en esas condiciones va a ser un factor de estrés para las personas. Oye, Joan, yo ya digo, tenemos que ir cerrando por el tiempo, pero tengo una última pregunta. Sobre todo, ahorita que hablabas, bueno, de toda esta perspectiva que entiendo que también involucra que uno como trabajador, pues también tenga esa postura de autorreflexión y de responsabilidad, ¿no? Porque pues la idea es que yo pueda disfrutar y también buscar y fomentar la disminución de los riesgos psicosociales dentro de lo que a mí me corresponde. Pero, ¿qué representaría, sobre todo desde la perspectiva de cómo ves todo esto, el que pueda existir hoy en día una norma oficial que se enfoque hacia eso? O sea, ¿de qué manera puede repercutir tanto para el empleado como para el empleador? Sí, no, la norma específicamente de la STPS nos hace algo maravilloso. Para mí es la punta de lanza de lo que comienzan pues la conciencia sobre todo lo que son los factores de riesgo psicosociales a nivel laboral. Puedo dar perfectamente recomendaciones pues a nivel federal, donde la evaluación de la Ley Federal del Trabajo es algo perenne, porque las normas no siguen siendo ley, sino son normas donde nos dan patrones a seguir. Entonces realmente no todo el mundo está obligado a realmente cumplir con esa normativa. Entonces es algo que tenemos que garantizar. A la gente que me ve, que estudia psicología, señores, la investigación tiene que estar enfocada para allá. Tenemos que generar resultados, tenemos que hacerle entender a la gente que estas condiciones sí existen y que son dañinas en el discurso de muchísimos trabajadores y de muchísimos pacientes. A la gente que me escucha de forma general, yo creo que la valorización de la realización personal a nivel laboral es algo muy, muy importante. Entender qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, para qué, para darle un sentido a lo que hacemos en nuestros día a día, nos va a ayudar a sentirnos mejor, a sentirnos un poco más tranquilos en lo que hacemos y a buscar de una u otra forma esos niveles de tolerancia al estrés. El estrés per se como solo siempre va a existir, pero se incrementa y se vuelve patológico cuando tú no te sientes capaz de realizar el trabajo. Entonces, hoy necesitamos nosotros autocrítica, evaluación y podernos preparar para realmente hacer el mejor desempeño que podamos en lo que hagamos. Okay. Oye, Joan, ¿y qué podrías recomendar a la gente que nos ve, que sale día a día a trabajar o se ha quedado en la casa a trabajar? ¿Qué podrías recomendar? Fíjense, hoy a la gente que se quedó en sus casas, hoy necesitamos lo que son la evaluación de los procesos. Y ahí me voy a la parte organizacional per se netamente, porque hoy la gente está acostumbrada a trabajar de una manera. Entonces, una manera que es presencial, una manera que genera de una u otra forma ciertas condiciones psicológicas y una forma de entender el trabajo como algo ajeno, ¿no?
yo le invito a todas las empresas, a las compañías, a la gente que nos ven, la necesidad hoy es pandémica. ¿Y qué quiere decir esto? Hoy necesitamos adaptar nuestros procesos a la tecnología. Hoy tenemos que comenzar desde lo más básico, desde enseñar a la gente a descargar una aplicación, desde enseñar a la gente a abrir un correo electrónico, hacer que todos estos recursos tecnológicos se vuelvan parte de nuestro día a día. Ya hoy en día todo lo que son las condiciones normales como recibos de nómina tienen que ser entregadas de forma digital. Hoy tenemos que buscar que nuestros procesos sean sumamente, hoy el hecho de digitalizar nuestros procesos, digitalizar nuestro trabajo, es un acto de cuidado para nosotros mismos, para los compañeros y para las empresas y para el mundo en general. Entonces eso tiene que ser un factor clave en lo que estamos haciendo. En la gente que continúa laborando, hoy creo que la dignificación del trabajo tiene que estar asociada a aquellas personas que trabajan desde un nivel bien operativo en las plantas. Creo que la gente que está de una u otra forma, que se monta y se traslada a grandes distancias para hacer un trabajo netamente rudimental, ese trabajo tiene que ser valorado y esa valoración tiene que venir por los directores, por los gerentes, por los presidentes, por el gobierno mismo, entender que son gente que lucha día a día para realmente mantener su sustento, su vida, y que ese trabajo tiene que ser dignificado. Y creo que eso lo hacemos gran parte de nosotros, que reconocemos el trabajo del otro, pero gran responsabilidad tienen también nuestras autoridades. Muy bien, pues muchísimas gracias, Joan. La verdad es que el tiempo pasa volando cuando hablamos de temas que nos interesan, de temas interesantes, además, que son parte de todos nosotros, los que estamos aquí en Viviendo tu Mundo al 100. Como Lizzy nos ha platicado cómo ha sido su experiencia, ¿no? En la escuela, en colegio, como Adrián también de la parte médica. Y bueno, creo que esto pues, nos viene a responder muchas incógnitas acerca de hacia dónde debemos de caminar, ¿no? En cuestiones del estrés laboral. Y bueno, rápidamente y brevemente, Joan, ¿dónde te podemos localizar? Tus redes sociales, lo que tú estás compartiendo actualmente por redes, etcétera. Me pueden buscar en Facebook como psicólogo Joan Manuel Castejón y en Instagram como PSI Joan Castejón. Estamos a las órdenes, siempre estoy tratando de subir pues la mayor cantidad de variedad de contenido, y muchísimas gracias por la invitación. Para mí realmente ha sido una hemorragia de placer. Este tema me encanta, perdón si fui muy teórico a lo mejor, o porque a veces se vuelve un poco como que tajante, pero es un tema que me apasiona y creo que pues por ahí es donde tenemos que enfocarnos. Así Pues es, y bueno, te agradezco el que hayas estado, y bueno, Lizzy. Pues sí, yo me voy despidiendo. Muchas gracias, Joan. La verdad que aprendí mucho de este tema, de cómo lo planteaste. La verdad que me permitió ver un enfoque para mí, ¿no? Para manejar ese estrés que he estado viviendo. Espero que a la gente que nos mira le pueda servir. Te agradezco mucho el espacio. Yo me despido. Soy Lizzy Ávila, tanatóloga, y mi teléfono es 9991 1257 94. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, Joanne. La verdad es que está no solo muy interesante, sino creo que representa también un buen punto de partida para que todos hagamos y fomentemos esta parte de la difusión con respecto a la importancia que tiene esta parte de la salud emocional dentro de lo que hacemos en el día a día, ¿no? Y que no únicamente lo vinculemos con la parte patológica, la enfermedad, sino también en las cosas laborales por la importancia que representa. Y me parece todavía doblemente importante que lo que mencionabas con respecto a la parte de la investigación, porque estamos acostumbrados únicamente como a recibir, ¿no? Y como dame resultados, pero es responsabilidad de todos nosotros, los que trabajamos con la salud mental, pero también aquellos que están relacionados o que están ahí, que pueden colaborar a poder seguir generando información. Entonces, muy agradecido que hayas estado con nosotros. Muy agradecido también a todas las personas que pudieron escucharnos y vernos. Y bueno, yo también con esto me despido. Yo soy Adriano Velo, psiquiatra. Nos vemos la siguiente semana. Wilber. Así es. Y bueno, les recuerdo rápidamente nuestras redes sociales como Viviendo tu Mundo al 100 en Facebook. Ahí está nuestra fanpage. Ahí nos pueden escribir, dejar sus comentarios, todo lo que quieran compartir. Y bueno, también tenemos Instagram como Viviendo tu Mundo al.
y @viviendo tu mundo nuestra página de YouTube, donde ahí pueden ver también el programa de Viviendo tu mundo al 100 a cualquier hora. No, no es necesario que nos vean en la hora del estreno, pero a mí me encanta que nos vean cuando estrenamos el programa en nuestra casa, la revista Peninsular, los lunes a las 4:30 de la tarde. Y bueno, ya estamos en diciembre. Ya empezó las fiestas navideñas y también ya llegó el siguiente número de la revista Viviendo tu mundo al 100. Los invito a compartirla, a leerla, está padrísima. Por ahí, Joan, te mandaremos la revista de este mes para que la cheques, para que veas de qué se trata, está bien interesante. Pídanla en nuestra fanpage, ahí la pueden pedir, la pueden solicitar y se la mandamos. Ahorita la revista es de manera digital, todavía no está de manera física, pero de manera digital, bueno, con toda esta nueva normalidad, ¿cómo no iba a salir la revista en digital? Y nos vemos la siguiente semana en Viviendo tu mundo al 100. Hasta luego, gracias. Bye. Hasta luego. Después de hoy, ya nada será igual que antes. ¿Y a dónde voy? No creo que sea tan importante.